Gracias por asistir a esta tercera sesión del taller de Introducción a la Teoría Crítica organizado por el Grupo Polemos. En esta oportunidad, como tercera sesión, vamos a tocar a un autor en particular que es Teodor Adorno y vamos a abordar dos cuestiones, una más importante que la otra, o que vamos a centrarnos mucho más aún, que es la cuestión de la sociología y también la relación entre psicología y sociología. Antes de empezar directamente con el contenido de la exposición, quiero mencionarles o explicarles en qué va a consistir el método que vamos a implementar. Y el método que vamos a implementar nosotros es el mismo método que implementa el marxismo para estudiar cualquier cosa científicamente. Ese es el método que, como ya hemos podido ver y se van a dar cuenta en esta exposición, vamos a recurrir bastante a las dos exposiciones anteriores, a la exposición del compañero Juan Pablo y a la exposición del compañero Javier, sobre todo con la cuestión del método. Quizás uno que otro ejemplo por aquí lo vamos a ver, pero justamente se trata de ir de lo abstracto a lo concreto. Y esta metodología de lo abstracto a lo concreto es una metodología lógica que nosotros vamos a tratar de implementar alrededor de toda esta exposición. En el tomo 1 del Capital, Marx aborda el estudio justamente del sistema capitalista de producción desde un aspecto meramente lógico. Es cierto que luego ya ahí parece un cambio con Engels, ¿no?, que ya empieza a tener un recorrido más histórico, pero ojo que por más que Marx utilice un método lógico, no deja de mencionar ejemplos históricos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer con los ejemplos históricos, por ejemplo, del contexto con el debate de la lógica de las ciencias sociales con Popper o la relación de sociología y psicología con Talcott Parsons. Pero justamente ese va a ser nuestro método. Vamos a ir encontrando las contradicciones que se nos presentan en el objeto de estudio y cómo ello nos va a ir derivando poco a poco hacia nuestra conclusión final. Para empezar, quisiera iniciar con esta frase, con esta cita del texto sobre la contradicción de Mao, que dice lo siguiente: la delimitación entre las diferentes ciencias se funda precisamente en las contradicciones particulares inherentes a sus respectivos objetos. ¿Qué quiere decir con esto Mao? Enfoquémonos, por ejemplo, en las cuestiones que van más allá de las ciencias naturales, sino que se enfocan en la sociedad, la psicología, la sociología, la economía política, etc. Todas esas ciencias que se dividen en aspectos particulares son ciencias particulares. ¿A qué se deben esa particularidad, dice Mao? A la particularidad de sus objetos y propiamente a la particularidad de la contradicción que poseen esos objetos. Esta cita, van a ver, nos va a servir bastante para poder comprender todo el desarrollo. Pero bien, si nosotros vamos a hablar de una ciencia particular como la sociología, tenemos que precisar en su objeto. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? La sociedad. Entonces nosotros partimos por fuerza para poder comprender a la sociología de su objeto, que es la sociedad. ¿Cómo podemos definir la sociedad? Por ejemplo, Adorno ensaya una respuesta, por ejemplo, inmediata, ¿no? La respuesta más inmediata que se le viene a la cabeza. ¿Puede haber sociedad sin personas, sin sujetos? Creo que no, ¿no? No podemos hablar de un país vacío y decir que ahí existe una sociedad, donde no existen humanos, donde no existen sujetos. Por fuerza tienen que existir sujetos, por fuerza tienen que existir individuos. Entonces podríamos definir en primera instancia la sociedad, y voy a escribir aquí algo reducido. Por ejemplo, sí, relación entre los grupos humanos que componen una sociedad, ¿no? O una totalidad, pongámoslo así. Exactamente dice esto Adorno: la humanidad sumada a todos los grupos de los que se compone y de los que está constituida, o más sencillamente aún, como la totalidad de los seres humanos que viven durante un periodo de tiempo. Esto parece una definición correcta, inclusive llega a mencionar a Adorno su cuestión histórica, pero este tipo de definición que aparece aquí, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a reflexionar, entra de manera necesaria en una contradicción. ¿Por qué? Estos dos términos: sociedad o totalidad. ¿Por qué?
Si nosotros decimos que la sociedad es una relación de grupos humanos que conviven en una totalidad bajo determinado contexto histórico, situación histórica, tiempo histórico, lo que nosotros estamos presuponiendo aquí es que el humano se reconoce en la sociedad, o que existe un tipo de armonía entre el humano y la sociedad. Pero creo que no es necesario profundizar mucho para percatarnos de que ese tipo de relación no es armoniosa, sino todo lo contrario, es contradictoria. Y esto podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros vamos ahora a la tienda de ahí al frente y queremos comprar, no sé, algo para comer, un pan, una agua, cualquier cosa, evidentemente ese tipo de cosa que nosotros queremos adquirir tiene un determinado precio. Un precio que ha sido determinado por determinadas relaciones sociales, luego afectado por la oferta y la demanda, y justamente este ejemplo particular, que hay muchos, pero vamos a poner este de aquí, que es de la oferta y la demanda, se presenta como algo ajeno a nosotros. De nosotros no depende, por ejemplo, la fluctuación del precio de un determinado bien, de una determinada mercancía. De nosotros no depende, por ejemplo, el lugar que vamos a ocupar en la producción, o el poder saltarnos de un lugar de la producción a otra de manera libre, sino que por fuerza, por hambre al mismo tiempo, tenemos que necesariamente especializarnos en una determinada rama de la división del trabajo. Entonces la sociedad en realidad no parece conciliarse, o no parece estar en una relación armoniosa con lo que nosotros conocemos como el humano, con el individuo, con el sujeto. Y así, entonces nos percatamos de algo, que esta contradicción entre el humano y la sociedad, que puede expresarse también como una contradicción entre el humano particular y la sociedad que es general, o la totalidad, una contradicción que se genera dentro del objeto de la sociedad. La sociedad tiene una contradicción, al menos bajo las relaciones sociales actuales, entre lo particular y lo general. Y esta contradicción del objeto entre lo particular y lo general, que es de la sociología, permite la particularidad de esta ciencia, tal como dice Mao. La delimitación entre las diferentes ciencias, la sociología, se funda precisamente en las contradicciones, lo particular y lo general, inherentes a sus respectivos objetos, la sociedad. Ahora, para nosotros poder comprender este tipo de contradicción y cómo una se impone a otra, porque evidentemente nosotros nos damos cuenta que lo general se impone a lo particular, o sea que lo general tiene el aspecto principal de la contradicción, lo que tenemos que hacer nosotros es estudiar justamente esas estructuras objetivas que se imponen a nosotros, que son creadas por nosotros, porque evidentemente la oferta y la demanda se genera cuando el hombre participa como ser económico, pero a la vez es una cuestión objetiva que se independiza a él. ¿Cómo podemos estudiarlo? Hay una obra que es justamente El Capital, que es la obra magna al momento de estudiar la sociedad. Uno puede decir, Gerson, pero el capital no trata de la sociedad, el capital trata sobre meramente relaciones económicas y la sociedad, que es mucho más compleja. En realidad, justamente como dijo el compañero de la sesión pasada, el compañero Javier, no se trata de que quizás Marx esté tratando de forzar el aspecto económico como principal en la sociedad, o quiera hacer un determinismo económico por fuerza. Incluso citó unas cartas en donde Marx estaba cansado justamente de estudiar economía. Nosotros nos tenemos que preguntar si es que no existe en la sociedad algo que necesariamente por fuerza haga que nosotros tengamos que partir del estudio económico para estudiar toda la sociedad. No es tanto un determinismo de Marx, sino un determinismo que la misma sociedad le impone a Marx hacer así. Y eso nos vamos a percatar nosotros por la ley del valor y la sociología empírica. Pero hemos desarrollado esta cuestión, necesitamos estudiar el aspecto particular y general, la contradicción, cómo estudiar el aspecto general. Vamos a desarrollar El Capital. Vamos a hacer una breve exposición, el compañero Javier ya lo hizo, y es necesario porque van a ver cómo la exposición de Marx termina expresándose en lo que se conoce como la sociología actual, que es la sociología burguesa, y cómo Theodor Adorno va a tratar de dar una perspectiva distinta. Cada ciencia particular puede partir de una cuestión bastante abstracta, de una célula. Theodor Adorno, en sus lecciones de introducción a la dialéctica, menciona que Marx, si utiliza la mercancía como el inicio de su exposición en El Capital, es porque es
una célula abstracta que depende justamente de la particularidad de la ciencia que se busca estudiar, o sea, de la ciencia económica, de la economía política. Si nosotros estudiamos economía política, nuestro punto de partida más abstracto, esa célula tiene que estar compuesta necesariamente por una parte, una cosa, que sea parte justamente también de la misma economía política. La mercancía. Marx parte de la mercancía. Asimismo, Marx va a mencionar que la mercancía tiene un carácter bifacético, que es de valor de uso y valor. El valor de uso para Marx se relaciona con un aspecto meramente cualitativo, y eso es algo evidente, ¿no? Por ejemplo, este plumón tiene un valor de uso que es el poder escribir en la pizarra. Pero yo podría escribir en la pizarra si este plumón no tuviera la particularidad material que posee. Si este plumón no tuviera, por ejemplo, la materialidad que requiere para que esta tinta pueda salir, evidentemente no me va a servir para escribir, me puede servir para otras cosas, pero no para ello. Entonces, depende de su materialidad, depende de su aspecto cualitativo. Pero no solamente eso, las mercancías en una sociedad capitalista o en una etapa de producción mercantil no solamente tienen un valor de uso, sino que también tienen valor. Y este valor, ¿cómo podemos identificarlo? Marx identifica el valor, y esto ya lo desarrolló el compañero Javier, no voy a precisar mucho, en el aspecto cuantitativo, que se comprende como fuerza de trabajo. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de valor, aún estamos hablando de una mercancía, de una nada más. Pero evidentemente para que ese valor pueda expresarse, necesita ser sometido a determinadas relaciones sociales, a una equiparación de determinada magnitud. Es así que surge lo que se conoce como valor de cambio. Y es aquí donde vamos a precisar nuestra reflexión. ¿Por qué? En el valor de cambio, una determinada mercancía A se intercambia en la misma magnitud que una mercancía B bajo determinada, reitero, magnitud. Por ejemplo, 3A es igual a 2B. Este tipo de relación que aparece entre las mercancías, que es justamente la expresión de una relación social propia del sistema capitalista de producción, va a terminar dominando todos los aspectos, o no todos, sino la gran mayoría de los aspectos de las relaciones sociales, de la vida de los individuos. Este valor de cambio es una relación, como podemos ver, de equiparación cuantitativa en base al tiempo de trabajo socialmente necesario. Esta relación cuantitativa de trabajo, del tiempo de trabajo socialmente necesario es fundamental. ¿Por qué? Porque en un sistema capitalista, la producción, ¿qué finalidad tiene? Marx en el Capital va a hacer una diferencia entre proceso de trabajo y proceso de valorización, en donde va a descubrir el carácter histórico de la forma de trabajo que adopta en el sistema capitalista. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros fabricamos esta agua, ¿con qué finalidad se fabrica? ¿Se fabrica acaso con la finalidad de que pueda satisfacer una necesidad? No. Puede que satisfaga una necesidad como ahora, pero en realidad se fabrica en última instancia con la finalidad de valorizar el valor, de incrementar el capital. Entonces, bajo el sistema capitalista de producción, el aspecto que predomina es el valor de cambio. Este es el aspecto predominante. Y este, el valor de uso, es el aspecto secundario. Entonces, este es el aspecto principal dentro de la contradicción que aparece entre valor de uso y valor de cambio. En una sociedad capitalista, el valor de cambio tiene el aspecto principal de la contradicción. Entonces, justamente por ley del valor, nosotros entendemos el intercambio de equivalentes. Que una determinada magnitud de mercancía A se intercambia por determinada magnitud de mercancía B. Y esa relación, como ya hemos podido ver, es una relación cuantitativa. Y esta relación cuantitativa, que es predominante en el sistema capitalista de producción, se va a expresar, como les digo, en muchísimas relaciones sociales. Y no solamente en nuestras relaciones sociales más sagradas,
sino también a nivel de las ciencias, y sobre todo lo vamos a ver con mayor fuerza en las ciencias sociales. ¿Cómo? Por ejemplo, viene el problema de la sociología empírica. Vamos a buscar a uno de sus fundadores, en este caso el más reconocido, que es Comte, y Comte afirma lo siguiente: todos los buenos espíritus repiten, desde Bacon, que no hay otros conocimientos reales que aquellos que reposan sobre los hechos observados. Esta máxima fundamental es evidentemente incontestable, si se la aplica como conviene al estado viril de nuestra inteligencia. Esto es curioso, porque aquí Comte va a recurrir a la empiria, va a recurrir al estudio de los objetos positivos, de los hechos positivos propiamente, y se va a rechazar todo tipo de reflexión que vaya a ir más allá de esos objetos, más allá del hecho positivo. Eso va a ser un principio o una piedra fundamental para el surgimiento y el desarrollo de lo que se conoce como sociología empírica. Si la sociología empírica busca estudiar, por ejemplo, vamos a poner aquí, ciencia, busca estudiar los hechos positivos, se fundamenta en la empiria ¿Qué es lo que sucede? Creo que esto de aquí que vamos a abordar, ustedes lo van a ver muchísimo, no solamente aquí en San Marcos, sino en diferentes universidades, que es el método que utilizan al momento de hacer investigaciones. Vamos a dar un ejemplo, con el ejemplo vamos a desarrollar esto. Si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí un objeto que sería determinada población, pongamos comas, vamos a poner los individuos. Tenemos una población, comas, ese es nuestro objeto de investigación. Pero para nosotros hacernos con el objeto, evidentemente necesitamos de un método. ¿Y cuál es ese método? Ese método va a ser un método meramente cuantitativo, como podemos ver aquí, de la predominancia que tiene el valor de cambio y la relación cuantitativa en el sistema capitalista de producción. Por ejemplo, ¿cómo? Estadísticas, vamos a poner aquí. Podemos poner también encuestas, etcétera, con las que nosotros nos dirigimos hacia el objeto para poder extraer una determinada conclusión, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo que a veces hago, que es la preferencia entre reggaetón y rock. Resulta que en comas el 70% de las personas prefieren el reggaetón y digamos que el 30% de personas prefieren, no sé, el rock. Ya. Cuando nosotros hacemos este movimiento, menciona Adorno, no nos estamos percatando de algo, y es el hecho de que, por ejemplo, nosotros estamos partiendo a priorísticamente con un método ajeno al objeto para poder conocerlo. Y justamente de ese partimiento a priorístico, nosotros retornamos a ese mismo priori. Hemos regresado a lo mismo con simplemente un agregado cuantitativo, porcentual. Pero en realidad hemos descubierto algo. ¿Hemos descubierto realmente algo del objeto o simplemente hemos vuelto al punto de partida con respecto al método que hemos implementado? En realidad hemos deformado el objeto. Si nosotros tenemos un objeto, por ejemplo aquí, que es una determinada sociedad, y el hombre, el sujeto, parte con un método aquí, lo que está haciendo al momento de aplicarle ese método es desfigurar con ese método el objeto. ¿De dónde en el estudio del objeto de comas nos sale necesariamente que tenemos que partir desde una encuesta sobre el gusto del reggaetón o el rock? Eso no lo encontramos aquí. Pueden haber personas que les guste, pero no sacamos esa necesidad de encuesta del estudio del objeto, sino que lo traemos desde afuera, desde nosotros mismos. Y ese traer desde afuera termina desfigurando justamente el objeto a investigar, en lugar de subsumirnos al objeto como tal y estudiar las necesidades o las contradicciones que surgen en ese mismo objeto. Entonces, justamente aquí va a mencionar Adorno un problema, que este tipo de deformación que aparece termina en fetiche o fetichismo. ¿Qué era el fetichismo de la mercancía para Marx? El compañero Javier lo definió en la última sesión. ¿Alguien que desee participar?
¿Qué es fetichismo de la mercancía? ¿Un intento? ¿Giancarlo? O sea, algo así como ver la mercancía como si fuera algo natural y no producto de relaciones humanas. Exacto, chévere. Vamos a ponerlo por aquí. Fetichismo de la mercancía. Darle propiedades naturales, pongámosle objetuales, naturales, a aquello que es producto de relaciones sociales. Esto es importante, esto es bastante importante, y que es algo que nosotros vamos a derivar justamente del estudio que más hace de la mercancía, y que nosotros vamos a poder encontrar justamente en los métodos científicos que se buscan implementar para poder estudiar la sociedad. ¿Por qué? Miren, cuando nosotros hacemos fetiche, ponemos aquí el sujeto, tenemos aquí, por ejemplo, la relación del valor de cambio. Vamos a poner la mercancía, que la mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio. Lo que nosotros hacemos es otorgarle a esta cuestión del valor de cambio una cualidad, un aspecto, una propiedad natural que pertenece al producto necesariamente, que el valor de cambio siempre va a estar ahí. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos imponiendo esa visión y estamos deformando nuestro objeto de estudio. Eso es lo mismo que está pasando aquí. Y justamente es allí cuando aparece lo que se conoce como ideología. Ahora vamos a hacer un ejemplo muy bueno con respecto a esto, porque digamos que nosotros vamos a las calles, o vamos a los sindicatos, vamos a donde están los obreros, donde están los campesinos, etc. Pero principalmente vamos donde están los obreros, y les preguntamos si ellos se identifican a sí mismos como proletariado. Puede que nos salga en su mayoría, por ejemplo, este resultado, ¿no? Vamos con un método ajeno, si existe o no existe proletariado. Vamos al objeto y salimos con un porcentaje. El 70% de los trabajadores no se identifican como proletariado, solo el 30%. ¿Eso significa que el proletariado no existe? Creo que no podríamos afirmar eso. ¿Y cuál es el problema justamente? Y es ahí donde entra la ideología. Cuando nosotros queremos reducir a este tipo de estudio cuantitativo nuestra investigación sobre el objeto, lo que hacemos es simplemente remitirnos a la opinión. Pero no se comprende justamente esto. La relación que hay entre lo particular y lo general, y la contradicción que hay entre lo particular y lo general. ¿Por qué una persona prefiere escuchar rock y por qué otra persona quiere escuchar reggaetón? ¿Nace con eso? ¿Nace con la idea de reggaetón? ¿Nace con la idea de rock? No, se forma, se va adecuando a las condiciones que va viviendo, y eso es algo externo, es algo general. Entonces, este tipo de investigación no contempla eso general. Y cuando no contemplas eso como algo general, algo que ha sido influenciado bajo determinadas relaciones sociales, se cae en un carácter histórico, se cae en lo que se conoce en el marxismo como ideología. No reconocer la historicidad de una teoría, de una posición, de determinados conceptos y así. Quiero dar este ejemplo de adorno, continuarlo con lo del proletariado porque es muy importante. Ya tenemos que el 70% no se identifica como proletariado y el 30% sí. ¿De qué depende que una persona sea proletariado o no? ¿Alguien? ¿De qué depende? ¿Depende de su opinión? ¿Aníbal? No, depende de sus condiciones materiales. Si no posee un medio de producción y tiene que vender para el trabajo. Exacto, como dice el compañero Aníbal, requiere de una cuestión objetiva, de esas relaciones y el lugar que ocupa en la producción. Entonces, este tipo de encuesta no nos dice absolutamente nada, porque se enfoca meramente en la particularidad del individuo, en su opinión, y no en las relaciones externas y el condicionamiento de la sociedad hacia él, la relación entre lo particular y lo general. ¿Y qué es lo que aparece aquí? Y esto se van a recordar lo que dijo el compañero Javier. Aquí se produce ideología, y el compañero Javier lo relacionó con Lenin. ¿Con qué cuestión de Lenin relacionó el compañero Javier la cuestión de ideología? ¿Alguien recuerda cuando se trató a Lenin de manera breve en la sesión pasada? ¿Qué temas abordó? El seguidismo.
la crítica al seguidismo, el economicismo y el seguidismo. Vamos a retornar a Hegel brevemente. Hegel en la filosofía del derecho utiliza dos términos, que es opinión pública y verdad universal. Tanto la opinión pública y la verdad universal convergen en una determinada sociedad. Por ejemplo, en esta determinada sociedad, el 70% dice que no se consideran como proletariado y el 30% sí se considera como tal. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué se da eso? ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué, por ejemplo, hay un sector que sí se reconoce como proletariado y por qué hay un sector que no se reconoce como proletariado pese a serlo? Porque dentro de la sociedad convergen tanto la opinión pública, que puede estar sujeta a error, y la verdad universal, que puede, claro está, estar en lo correcto. ¿A qué se debe esta opinión pública que puede caer en error? ¿A qué se debe ese error? ¿Por qué no todos son conscientes del rol que toman en la sociedad como proletariado? Felipe. Está siendo forzado, ¿no? ¿Por qué? Está siendo forzado en primera instancia ya una concepción predeterminada. Predeterminada, exacto. Y esa concepción predeterminada la da la misma sociedad, el mismo sistema capitalista de producción. Ese sistema capitalista de producción condiciona ideológicamente a este porcentaje a equivocarse y a no reconocer su rol histórico, no reconocerse como proletariado. Por eso Lenin se va a percatar justamente de que no todo lo que dice el pueblo tenemos que seguir nosotros como vanguardia del proletariado, porque el pueblo está sujeto también a la opinión pública y por ende a caer en el error. ¿Por qué? Porque esta opinión pública es error. El hecho de que, por ejemplo, el proletariado no quiera, digamos, tomar el poder político, sino que meramente se quiera quedar en cuestiones reivindicativas, se debe justamente a la influencia de la sociedad y el sistema capitalista de producción sobre él. Se hace ideología, aparece opinión pública, pero también existe verdad universal. Cuando se van a tomar, por ejemplo, la planta de leche Gloria, cuando se toman las carreteras, es cierto que muchas veces sus banderas no son completamente políticas. Quizás la gente va a marchar en la toma de Lima, en el centro de Lima, y tiene banderas, como nosotros sabemos, reivindicativas, banderas que quizás no se identifiquen con su verdadera necesidad o con sus verdaderos intereses de clase. Pero ya el mismo hecho de que se movilicen significa que están reconociendo parte de esa verdad universal, pero hoy con ciertos errores de la opinión pública. Es por eso que Adorno menciona, por respecto a esta cuestión de la verdad universal y la opinión pública, que debe tanto respetarse como criticarse. Y en Mao va a aparecer como que siempre tenemos que siempre está bien rebelarse, siempre justificar el rebelarse por parte de las masas, sea correcta o no sea correcta su bandera política o sus intenciones. Bueno, esto es la reflexión a la que quería llegar ahí. Una pregunta. Esa visión que hace Hegel, ¿lo está tomando directamente de Platón? Porque Platón, había un problema con Platón. O sea, cuando él analiza Parménides, parte de esto de la doxa y la epistemia, pero él le hace un tajo pues, a la doxa, ¿no? Y dice que esa doxa es relativa, ¿no? Hay la recta opinión y la opinión equivocada. Pero el problema es que al momento de agarrar a la doxa, está agarrando al no ser. Entonces, como que hacer eso, muchos comentadores del mismo Platón justamente critican esa parte. Entonces, cuando Hegel está retomando esto, está trayendo el mismo problema. Entonces, no sé si lo está planteando de otra manera o lo está tomando ese mismo error y no sé, pues tal vez está trabajando con el no ser y eso puede, no sé, puede generar un montón de cosas contradictorias. Tu ejemplo es muy bueno, ¿sabes por qué? Porque en realidad lo que hace Hegel no es partir de retomar un Platón, sino de estudiar el movimiento real que se produce en la sociedad. Y esto lo vimos en la primera sesión del taller justamente. Si es que Platón identifica esta diferencia entre opinión y verdad científica, se debe a que Platón también vive determinadas condiciones históricas, vive la lucha de clases. Él puede abstraer eso y puede reflexionar y identificar, como tú mencionas, el no ser. Pero ambos, tanto Hegel como Platón, parten de un estudio de la sociedad como tal. Por ejemplo, Lenin, para llegar a la misma conclusión que Hegel, Lenin no utiliza estos términos, ojo, habla simplemente de seguidismo y crítica al economicismo.
podríamos decir, pero ¿por qué Lenin llega a las mismas conclusiones? ¿O por qué Lenin también podría parecer que toma algo de Platón? En realidad no es así. En realidad es que ellos, en tanto viven en una sociedad de lucha de clases, terminan expresando, a veces más o menos deformado en el aspecto ideológico, ciertas teorías o ciertas concepciones. Se está entendiendo más o menos. Platón puede reflexionar y llegar a conclusiones muy parecidas. Lo mismo pasó con Aristóteles, el compañero Javier hizo un ejemplo con la teoría del valor, pero eso se debe justamente al estudio de la sociedad que ellos hacen. De ahí cada uno puede agregarle conceptos, puede llevar la reflexión por otro lado, pero todos parten de lo mismo, que es el estudio de la sociedad de clases. Es por ello que justamente aparece esto, porque esta contradicción entre la opinión pública y la verdad universal es una contradicción que parte de la lucha de clases. Si no existiera lucha de clases, este tipo de contradicción no existiría. Entonces, bajo Platón, si sigue existiendo en una lucha de clases, él va a reflexionar sobre lo mismo con otros conceptos, divagando otras formas, y llegando al punto cuál es el está del no ser. No es algo que retome, sino que es algo que también abstrae, ¿no? Que nosotros también podríamos llegar a esa conclusión sin leer a Platón. Lenin, yo no sé si leyó la filosofía del derecho, eso no me consta, pero él no utiliza estos términos, llega a la misma reflexión de otra forma, ¿no? Por eso podría ser más o menos la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, para pasar al siguiente punto? Bueno, compañeros, vamos a pasar al siguiente punto, que es la lógica en las ciencias sociales, con Karl Popper. Me quedé pensando lo que decías, entonces, no sé si entiendo bien, es como que la lucha de clases genera, digamos, de que la verdad se esté velada, algo así. Algo así. Entonces, ¿pueden profundizar más en esa cuestión? Porque creo que tiene que ver también con intereses, ¿no? En clase. Ya. Vamos a hacer un ejemplo por acá. Existe una contradicción que es parte de la sociedad burguesa, que por ejemplo Hegel identifica como el interés particular con el interés general. En realidad es una contradicción que ha existido siempre en la historia de la lucha de clases, pero que se profundiza más en la sociedad burguesa y que es el reflejo justamente de la contradicción entre burguesía y proletariado, o la contradicción de clase. ¿Por qué? Nosotros en realidad podemos tener muchas contradicciones, muchas diferencias. Podemos pensar de una manera, podemos pensar de otra. Pero bajo determinadas condiciones históricas, como es la sociedad capitalista, nosotros tenemos ciertas ideas que tienen su sello de clase. Y en una sociedad capitalista, ojo, en una sociedad capitalista, nada más estoy diciendo, no existe idea o concepto que no tenga su determinado sello de clase. Nosotros cuando nos expresamos, cuando debatimos, cuando tenemos una posición, lo que hacemos es nada más ni nada menos que expresar una idea con un determinado sello de clase. Es por eso que la lucha de clases se expresa en el nivel de todas las relaciones sociales. Por eso llegamos a decir inclusive que dentro del Partido Comunista existe lucha de clases, porque no se puede escapar, está subsumido dentro de la sociedad que es de clase, y por fuerza la particularidad va a tener que tomar esos esquemas. Si la contradicción entre lo particular y lo general tiene el aspecto principal de la contradicción y lo general es una sociedad de clases, lo particular también se va a ver subsumido por fuerza, sin querer, a esa sociedad de clases, en lo ideológico, en lo político, en lo artístico, en lo filosófico, en todas esas relaciones sociales. En una sociedad donde no existe lucha de clases, el comunismo por ejemplo, este tipo de relaciones van a adoptar formas distintas, van a seguir viendo problemas, van a haber viendo discusiones, pero estos ya no van a revestir este carácter de lucha de clases que revisten hoy bajo una sociedad como la nuestra, ¿no? En otras palabras, no es tanto así un error, sino que es la verdad de la contradicción en que vivimos actualmente, ¿no? Y que se vivía desde Platón, Aristóteles, y hasta que no se pase a una nueva sociedad, la vamos a tener si tenías. Exacto. Hay algunos autores que lo ven de mejor manera que otros, ¿no? Que se acercan mucho más que otros, pero sigue siendo todavía un velo disfrazado que tenemos que abrirnos, ¿no? Acabar justamente con la sociedad de clases. ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos, compañeros. Continuamos. Hace rato, hace unos minutos, dijiste que Marx parte del estudio de la mercancía, ¿no? En el Capital sí, sí, en realidad sí parte del estudio de la mercancía, pero o sea, ese sería digamos, el método expositivo, ¿no? Porque o sea, la mercancía es, digamos, como un concepto, una categoría de lo más abstracto, después lo va haciendo más concreto. Entonces sería el método expositivo, porque el método
la investigación en todo caso sería al revés, ¿no? O sea, a partir de lo que ya está dado, o sea, digamos de todo caótico, ¿no? Y eso sería lo concreto, ¿no? Algo así, ¿me entiendes? Mira, lo que mencionas, Marx lo menciona en uno de los epílogos, creo que el segundo, si no me recuerdo, en donde menciona que la dialéctica es su método de exposición, método expositivo. Adorno también, en las lecciones de introducción a la dialéctica, menciona este problema, diciendo que para Marx parece ser la dialéctica meramente un método expositivo nada más. Ya con los continuadores del marxismo llegamos a la conclusión de que este método se aplica para el estudio de todas las cosas, ¿no? Cuando ya vamos a más allá de la dialéctica de la sociedad, que la pasamos a la naturaleza, a cualquier tipo de relación social y así, ¿no? Es un problema, sí, eso lo he visto en Adorno, que el mismo Adorno lo identifica como un problema, pero hay que comprender su propio desarrollo, ¿no? Como los clásicos del marxismo lo han ido tomando. Hay gente que separa a Marx de Engels y todos los clásicos posteriores por la dialéctica de la naturaleza, por aplicarlo como método científico de estudio aparte de las relaciones sociales, así, ¿no? Es un problema, pero hay que tomarlo en base a su desarrollo. Justo con lo que dice el compañero, más bien sería al revés, porque Marx plantea que el todo caótico no es el punto de partida, sino el punto de llegada. Y más bien lo que se hace justamente es abstraer eso de sus elementos más particulares, en este caso la mercancía, para retornar a ese todo que aparentemente es concreto, pero ahora sobre una base ordenada. Y lo que no me queda como modo de comentario también, en general, más allá incluso de la comprensión de clase, el movimiento del conocimiento, el conocimiento científico del objeto nunca va a coincidir con la apariencia inmediata del objeto. Creo que siempre va a haber de todas maneras ese proceso y movimiento de mediación para poder conocer realmente el objeto, más allá de que se esté en el marco de una sociedad de clases. Justamente Marx también planteaba eso, ¿no? que la ciencia no coincide con la apariencia de las cosas. Y si fuera así, la ciencia misma sería inmediata. No, más bien, esa inmediatez del objeto nunca coincide de todas maneras con el conocimiento científico del objeto. Vale, primero para mencionar la cuestión primera que se había mencionado, el todo caótico no es el punto al cual llegamos, el todo caótico es el punto del que partimos. ¿Por qué? Porque hay dos todos, el todo caótico y el todo concreto. El todo caótico es pues la sociedad comprendida todavía en su inmediatez, como todo caótico, sin comprender sus relaciones, sus categorías, todo eso. Recién pasamos al nivel de abstracción ahí, vamos para la mercancía, desarrollamos y aterrizamos al no todo, pero ahora concreto. Ahora, la cuestión que menciona con respecto a Marx sí es correcta, porque si no, no podríamos hablar, por ejemplo, de lo que vislumbra capital. Si no, no podríamos hablar de eso. Nosotros nos estamos remitiendo a la metodología que utilizan las ciencias burguesas, que justamente, si bien hemos hablado ahora de la sociología empírica, falta todavía desarrollar la lógica de las ciencias sociales y la relación entre sociología y psicología. Eso ahorita lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta, si no, para pasar con Popper? Si parte del todo caótico no están rompiendo el principio de identidad. Ah, ¿en qué sentido? O sea, ¿podrías explicar un poco mejor en qué consiste el todo caótico? Porque tal cual suena. Vale. Por ejemplo, los economistas burgueses, menciona Marx, partían del estudio de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar la economía, entonces hay que estudiar la nación, el país, ¿no? Todo, para comprender sus relaciones económicas. Pero cuando nosotros hablamos de una sociedad, no estamos presuponiendo primero, por ejemplo, las clases sociales. Cuando nosotros hablamos de clases sociales, no estamos presuponiendo, por ejemplo, capital, propiedad de la tierra, trabajo asalariado. Y cuando, por ejemplo, estamos presuponiendo esto, no seguimos presuponiendo ciertas categorías, y entonces ese tipo de presuponer nos lleva por fuerza a la mercancía. De aquí que nosotros vemos es un todo caótico. Todo caótico no nos hace comprender esto. Entonces lo que hace Marx con este todo caótico, por lo que vemos a primera instancia, por ejemplo ahorita, tú ves todo esto, todo caótico, pero estamos presuponiendo un conjunto de cosas. Hacemos abstracción, llegamos a esto de la mercancía, donde parte más en el capital, vamos desarrollando poco a poco, llegamos otra vez a este todo, pero ya comprendido en sus relaciones con sus categorías: capital, propiedad territorial, mercancía, valor y así. Si quedó claro, hay una cuestión que quieres comentar con respecto a eso. Pero ese todo caótico, ¿de quién lo toma? Es un método es una cuestión que en realidad de la cual todos partimos. Más se refiere a los economistas burgueses, pero es algo que siempre nosotros hacemos. Es algo que siempre nosotros hacemos. Lo inmediato. Ajá, es lo inmediato.
Por ejemplo, ¿qué es esto? Una botella de agua, pero acá hay un conjunto de relaciones sociales detrás. Eso es lo que estamos presuponiendo. Esto es un todo caótico también. Hay un montón de categorías detrás para poder hablar de esto. Pero eso todo caótico después de hacer que ese proceso se vuelve un Todo concreto. Ajá, ¿se entendió? Vale. ¿Algo más, compañeros, si no para pasar a Popper? Voy a dar un ejemplo aquí que me olvidé de dar con respecto a la oferta y la demanda. Bueno, ahora se mencionó. Cuando nosotros hablamos de la oferta y la demanda, ¿a qué aplica la oferta y la demanda? Porque no he pasado lógicamente, acá he hecho trampa. ¿Sobre qué afecta la oferta y la demanda? Las mercancías. Los precios, pero primero los precios. Los precios. Y cuando hablamos de precios, ¿qué estamos presuponiendo? Dinero, claro. Seguimos bajando. Cuando hablamos de dinero, ¿qué estamos presuponiendo? Valor. Y cuando hablamos de valor, ¿qué presuponemos? La mercancía. Por eso hemos partido, por eso le dije que hice trampa, me faltó pasar lógicamente de la oferta y la demanda a esto. Ya, ahí está esto que les decía. Pero básicamente este es el mismo ejemplo de aquí. Lo mismo, Wittgenstein comete un error. Eso lo menciona también Adorno, creo que sería bueno comentarlo. Cuando Wittgenstein habla de hechos atómicos, por ejemplo, digamos uno de ellos, proletariado. ¿Esto realmente es atómico? Necesita, a ver, ¿esto se entiende por sí mismo o puede pasar por un proceso así también? Puede pasar por un proceso así. Entonces, ¿qué tan atómico es esto? Justamente hay un error en Wittgenstein, y creo que es algo que van a cometer muchos los que siguen la lógica formal justamente, es que no comprender esta relación entre lo particular y lo general, que justamente eso general hace que dentro de lo particular se presupongan un conjunto de categorías, un conjunto de mediaciones, porque sin capital, sin trabajo asalariado, sin relaciones de producción, proletariado no tiene sentido, pues. Es una palabra que presupone otros términos también. Ya, ahora sí pasamos con Popper, que si no nos vamos a tener un poco. Ya, la lógica de las ciencias sociales. Va a haber un debate en donde va a ser invitado Theodor Adorno. Popper va a ser el ponente y Adorno va a ser el coponente, o sea, la persona que va a comentar la exposición de Popper. Popper va a mencionar lo siguiente: dos tesis de las cuales se parten, que es justamente el conocimiento, la primera tesis, y la segunda tesis es la ignorancia. Recurre inclusive a Sócrates Popper aquí. Menciona que aparentemente aparece, Popper mismo menciona el término contradicción, que aparece una contradicción aparente entre conocimiento e ignorancia. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento es mucho, es variado, y no solamente sobre cuestiones simples, sino sobre cuestiones científicas bastante importantes. Tenemos mucho conocimiento, pero a la vez nuestra ignorancia es infinita. Y aquí aparece esa contradicción entre, vamos a ponerlo aquí mejor, finito, entre lo finito y lo infinito. Nuestro conocimiento es finito y la ignorancia es infinita, o sea, el conjunto de conocimientos que aún nos faltan por descubrir. Este tipo de contradicción, para Popper, reitero, es una contradicción aparente, que se soluciona. ¿Por qué? Porque Popper también va a estar muy en contra de esto de aquí que nosotros vemos. Popper también lo va a descartar. Popper, como nosotros sabemos, recurre a postular un método, el método del falsacionismo, como lo conocemos, el método deductivo. Nosotros, menciona Popper, podemos tener ciertos presupuestos como P y como Q, pero justamente tener estos presupuestos hace que nosotros lleguemos a una conclusión, digamos, como R. Y nosotros, bajo ese razonamiento, que es el razonamiento que se puede utilizar en ciencias naturales y también menciona Popper en ciencias sociales, y eso es importante, que el mismo método aparece tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales, nos remite a lo siguiente: nosotros no podemos hacer una reflexión inductiva. ¿Por qué? Porque nos lleva hacia el infinito. El ejemplo de los cisnes negros, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo de cisnes negros así de manera sencilla. Nosotros vamos a observar un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco, y así sucesivamente. Nosotros nunca vamos a poder afirmar científicamente una proposición universal de que todos los cisnes son blancos,
porque en cualquier momento aparece un cisne negro y nos arruina la teoría, ¿no? Entonces de ahí partimos. Nosotros partimos, dice Popper, justamente de una contradicción en teorías, que justamente la teoría, por ejemplo, pueda contradecir los presupuestos, y si contradice los presupuestos es porque la conclusión es errónea, o una teoría que contradiga la conclusión, y eso afirmaría a que uno de los presupuestos puede ser erróneo. Entonces, la ciencia y el método de la ciencia social y a la vez natural, método, es necesariamente crítico, pero un crítico hablando a nivel de teoría. Entonces, inclusive el mismo Adorno menciona que su método es el método criticista, no en el sentido kantiano, sino en el sentido de que su método es necesariamente crítico. Esta contradicción del límite del conocimiento y la infinita ignorancia se soluciona porque el conocimiento ya no es un agregado o un recopilado, sino una negación, una crítica. Esta contradicción es aparente, dice Popper, realmente no existe, se soluciona. Popper termina reflexionando sobre la antropología, unas cosas que no es necesario poner aquí, y le da el pase a Adorno. Y aquí comienza la copiada. Puede ser, ¿por qué? Miren, Adorno, en primer lugar, menciona lo siguiente. Va a ser un conjunto de reflexiones así soltadas. Cuando nosotros hacemos aquí una crítica, por ejemplo, a los presupuestos o a las conclusiones, quiero reiterar, si criticamos los presupuestos, la conclusión es errónea, y si criticamos la conclusión, uno o todos los presupuestos o algunos son erróneos, Adorno menciona lo siguiente, que la crítica no puede ser externa, y esto ya lo iba a tener en cuenta Hegel, menciona inclusive, que la crítica no puede ser externa. Si la crítica no puede ser externa, ¿qué tiene que ser la crítica? Necesariamente interna. Inmanente, interna. ¿Por qué? Vamos a poner a dos personas, una persona que cree en Dios y una persona que no cree en Dios. ¿A qué conclusión creen que van a llegar? A ninguna, porque uno va a criticar desde afuera y el otro va a criticar desde afuera también. No se trata de contraponer ideas desde afuera, sino de tomar lo que tiene tu adversario y criticarlo dentro del mismo, desarrollarlo hasta sus últimos fines, hasta los confines, y que muestre su propia contradicción, que tenga que esperarse. Eso es lo primero que le va a aclarar a Popper, que criticar desde afuera cualquiera puede, criticar desde afuera se puede criticar y a la vez no criticas nada, menciona. Otra cuestión importante, va a reflexionar sobre la totalidad. Menciona esto: si es que nosotros hacemos esto, de este tipo de deducción lógica y de que se tiene que contradecir desde afuera, se produce un error. Hay un error. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos aquí un principio, ¿no? Vamos a utilizar aquí términos de una reflexión marxista, la familia. O vamos a llevarlo al semifeudalismo. Vamos a reflexionar sobre esto. Popper da este ejemplo, Adorno da este ejemplo, yo voy a dar este ejemplo para que se pueda entender desde otra perspectiva también, feudalismo. Vale, miren, nosotros podemos presuponer, partir del todo, un todo, digamos, así, lo primero que se nos viene. Ya hemos reflexionado sobre la ley del valor, todo se rige bajo la ley del valor, luego decimos. Ya, tenemos eso. Pero alguien viene y te dice, Popper viene, digamos, ¿no? Y te dice, ya, pero la familia no se rige bajo la ley del valor. ¿La familia se rige bajo el intercambio de equivalentes? No. Entonces, está contradiciendo nuestra teoría. Entonces, esto de que la ley del valor rige como totalidad es falso. Adorno dice, cuidado con afirmar esto. Esto si afirmamos ya le estamos dando la razón a Popper. Pero ¿qué pasa? La familia, menciona Adorno, es un residuo feudal. Un residuo feudal que se mantiene en el sistema capitalista de producción y puede alterarse en ciertas formas. Pero ese residuo feudal, menciona Adorno, que aparece en la sociedad, por ejemplo, aquí un residuo feudal de la familia, solamente puede ser comprendida en la misma totalidad, por más que la totalidad como ley del valor no se exprese en esa particularidad feudal, sino que cumple un determinado rol. Para Adorno es eternizar las relaciones burguesas, por ejemplo, a nivel de la sociedad, porque la familia feudal adquiere una forma, sí, algo distinta. Es una herencia feudal, pero adquiere una cosa distinta, como por ejemplo la herencia,
que es una cuestión que aparece meramente con el surgimiento del capital, y que termina eternizando justamente este tipo de relaciones sociales burguesas. Entonces, la familia, que es un estado feudal, no puede comprenderse fuera de la totalidad del sistema capitalista. Eso es interesante porque Adorno menciona, se puede comprender, pero a la vez no se puede comprender. Es contradictorio. La irracionalidad, porque esto parece como algo irracional, que no va dentro de todo el rompecabezas. La irracionalidad solo se comprende dentro de la totalidad. Y esta es una de las reflexiones importantes. ¿Por qué? Porque para Adorno no podemos conocer lo particular solito, ni la totalidad solita. Si nosotros hablamos solo de particularidad como en la botella de agua, presuponemos un conjunto de relaciones sociales detrás. Toda la reflexión que hace Marx en el Capital está presupuesta en la mercancía. Entonces no podemos partir de esto de aquí. Pero tampoco podemos partir del todo, porque lo estamos hipostaseando. Decimos, leen el valor de frente, de una, y evidentemente viene alguien, como por ejemplo lo de la familia, nos refuta, esa es nuestra teoría. Entonces ni hipostasear, dice Adorno, ni partir de la particularidad. Lo particular y lo general se comprende no por un lado y por el otro, sino en su relación. No hay forma de comprender lo que no sea en su relación. Por eso Mao, también, recordando a Mao, en su crítica al manual de economía política de la Unión Soviética va a mencionar lo siguiente, que el manual parte de principios, o sea que hace una está hipostaseando la totalidad. Cuando no se puede partir de la totalidad, menciona Mao, sino que a la totalidad hay que llegar. Y aquí estaría completamente de acuerdo con Adorno, por ejemplo, ¿no? Y con justamente la crítica que le aparece aquí acá en Popper. Entonces, estas contradicciones que para Popper se solucionan con esto, como podemos ver, ignoran la totalidad, ignoran la mediación, hace por fuerza es que estas contradicciones se mantengan, pero que no se mantengan solo a nivel teórico, sino que sean la expresión de la contradicción que aparece entre lo particular y lo general dentro de la sociedad. Por eso para Adorno son una contradicción real. Lo que es aparente para Popper y lo soluciona mediante esto y esto, Adorno lo refuta y menciona que la contradicción es real. La contradicción aparece a nivel de la sociedad. Y justamente, si el método de Popper es el método crítico de la teoría, para nosotros, dice Adorno, el método va a ser crítico del objeto. ¿Y cómo hacemos crítica al objeto? ¿Cómo criticamos el objeto? Ajá, transformándolo, práctica revolucionaria. Exacto, práctica revolucionaria, transformándolo. Esa va a ser alguna de las conclusiones a las que va a llegar. Y hay otra reflexión, que es sobre la relación entre sociología y psicología. El contexto del fascismo, el objetivo complementar la sociología desde la psicología, el psicoanálisis. Se produce este problema, ¿no?, de que el individuo no se identifica con la sociedad. Eso ya lo hemos visto. Hay una contradicción entre lo particular y lo general. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, van a surgir un conjunto de teóricos, entre ellos Talcott Parsons, que va a tratar de conciliar el individuo con la sociedad. Va a tratar justamente de explicar la totalidad desde las pulsiones individuales. Sí, el sujeto tal vez de manera inmediata no se comprende de la sociedad, pero eso se debe meramente a una contradicción metodológica. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una sociedad, dice Parsons, ¿el individuo dónde está? Está dentro de la sociedad. Entonces pertenecen al mismo marco teórico, pues. Y si pertenecen al mismo marco teórico, esa contradicción que parece aquí es meramente aparente nada más. Se soluciona mediante una cuestión metodológica, ¿no?, tratando de fundamentarlo metodológicamente. Otra vez acá en la cabeza nada más. Lo explica desde las pulsiones individuales, no todas, sino las más, ya entonces este término, las más importantes que aparecen, ¿no?, o que sirven justamente a la sociedad. Esta contradicción aparente, reitero, busca solucionarse mediante esta reflexión en donde, por ejemplo, lo que aparece fuera de la sociedad es, lo llama el yo en general. Vamos a poner aquí la sociedad y el individuo. Lo que aparece en la sociedad muchas veces parece limitar el accionar del sujeto, sus pulsiones, o lo que tiene más dentro de sí. Y ese tipo de contradicción, reitero, también puede parecer figura de Platón, que reiterarlo bastante para que se comprenda esta cuestión aquí, es justamente esta contradicción aparente, metodológica, teórica, que se va a tratar de conciliar. Ese intento de conciliación es un intento de solucionar
la contradicción, reitero, entre lo particular y lo general. Es un intento que busca también, al igual que Popper, solucionar no meramente a nivel de teoría, pero va a aparecer Adorno y va a decir lo siguiente. En realidad, lo que aparece aquí con respecto al individuo y a la totalidad donde se encuentra, es cierto, menciona Adorno. El individuo no puede estudiarse de manera abstraída de la sociedad. Fuera de la sociedad. Pero tampoco puede estudiarte sumergido en la sociedad. El unificar al sujeto y a la sociedad está bien y está mal al mismo tiempo, dice. Está bien porque está dentro de la sociedad y se encuentra influenciado por la sociedad, pero a la vez está mal porque lo estamos haciendo pasar como si fuera dentro de ella algo armónico, cuando no es así. Inclusive, para poder refutar esta cuestión de aquí, Adorno se remite a cuestiones más generales. Por ejemplo, ¿acaso nuestros deseos más ínfimos, acaso, por ejemplo, las pulsiones, o de las pulsiones, creo que está, podemos derivar, no sé, la ley del valor? De las pulsiones podemos derivar la división del trabajo. Evidentemente no. Esto se descarta. Esto no puede ser explicado. ¿Por qué? Porque este intento de conciliar es un intento meramente burgués. Es un intento de justamente tratar de ocultar las contradicciones del sistema capitalista, tratar de ocultar que el individuo no se reconoce dentro de la sociedad, trata de hacer una crítica a Parkinson de nivel teórico, que busca como siempre la unidad, como busca como siempre conciliar, y otra vez Adorno se da cuenta de esto, no se puede explicar esos factores, y otra vez la crítica tiene que ser real al objeto. ¿Alguna consulta? Si no, para pasar a la reflexión final. Felipe. Yo quería hacer un comentario con la acción que, o sea, básicamente lo que estoy intentando hacer es, en vez de transformar la realidad, quiero transformar la teoría o el método científico, teórico, para acoplarse a la realidad en vez de cambiarla, ¿no? Por ejemplo, yo, para un ejemplo, ¿no? Porque en mi disciplina no hay un movimiento que se llama ahora la arquitectura la arquitectura tipo socialista o bueno, no sé, que se trata de ir a las periferias o a los lugares más, ¿no? Abandonados y hacer intervenciones y estas cuestiones colectivas y participativas, y supuestamente mencionan de que como la arquitectura moderna, que son grandes edificios de concreto y con gran calidad, ¿no? De hábitat, no puede en esta realidad dárselo a todos. Entonces a lo que no se puede hay que darle pues bueno, cuestiones así bien, ¿no? Prácticas y bueno, lo que se pueda mínimamente hacer, porque no se puede hacer lo que deberíamos. Entonces hay que cambiar la arquitectura moderna, está mal, entonces hay que poner una arquitectura más intervencionista o colectiva, no sé cómo le llaman, pero cambian, ¿no? La teoría, y peor, ¿no? Critican no la sociedad en sí, la realidad, sino critican la teoría en sí, ¿no? Como que la dejan de lado como si estuviera mal y aplican otra teoría para acoplar esta realidad. Exacto, Felipe. Eso justamente lo puede evidenciar aquí en San Marcos. Trata de ver con la deformación del objeto. Había mencionado algo bien, creo que podemos invertir un poco nada más, que es tener una realidad contradictoria, problemática, y lo que nosotros hacemos, o menos la sociología empírica ha hecho, por ejemplo, es hacer que el método cambie para tratar de forzar ese objeto y eliminar esas contradicciones, o poder disfrazarlas. Porque, por ejemplo, una vez me invitaron aquí al escenario de abajo por una ponencia que iba a hacer una mujer de provincia. Hizo una ponencia e hizo un video, ¿no? una pequeña película de 2 minutitos nada más, en donde aparece una mujer de provincia que logra ser reportera, y siendo reportera entrevista a un hombre que iba a invertir capital en un determinado sector, pues, y aparecen justamente estos sectores de la población levantándose en contra de esta intervención, ¿no? De capital, por ejemplo en la mina, ¿no? Digamos, ¿no? Para extraer algo, y la señorita dice:
que no le consultaron, que no les dieron el dinero que deberían haberles dado, ¿no? Porque se les paga algo, ¿no? Y ahí acaba, ¿no? Y la reflexión de la señorita fue, bueno, esto nos enseña que los sectores de provincia a veces sufren este tipo de imposición por parte del Estado que negocia ciertas intervenciones de capital para poder extraer ciertos recursos sin consultarles previamente. O sea, ¿cuál es la conclusión? Que hay que consultarles, dicen. Pues nosotros sabemos muy bien que eso presupone un montón de cosas. Presupone la propiedad privada, presupone el imperialismo. Y justamente la metodología burguesa lo que nos lleva es simplemente ese tipo de cambios, nada más. No nos lleva justamente al cambio radical, a la comprensión del problema real que hay detrás. ¿Algo más, compañeros? Si no, para continuar. Compañero. Sobre el ejemplo que tú me pusiste, ¿no? Del agua, lo que está constantemente cambiando. Pero, o sea, con cambio yo entiendo dos cosas, ¿no? La alteración y la transición. Pero el problema es que todas las cosas tienen alteración y transición. Pero la alteración presupone que tiene que tener una cierta estabilidad. O sea, por ejemplo, ese agua, claro, lo pueden trasladar, pero al momento de que se altera, no está ahí, o sea, está cambiando, pero está presuponiendo su identidad. Entonces, ¿cómo lo entienden ustedes eso? O sea, ¿admiten esos dos cambios o no? Sí, uno, es correcto lo que dices. Dos, cuando decimos que esto presupone un conjunto de relaciones, no nos referimos a eso. Nos referimos a que lo que hacemos con el agua es el mismo análisis que mandas de la mercancía. Esto es un valor de uso, es un valor de cambio, Esto de que esto cambia, pero cambia en base a ciertas determinaciones. Por ejemplo, esto no se va a convertir en una piedra, ¿no? Claro. Exacto. Ya, esto se lo estudia Mao sobre la contradicción, que es la particularidad de la contradicción. Eso nomás te podría decir, ahí lo podrías encontrar en el texto. Pero sí, tienes razón. Adorno menciona que el concepto se va adecuando y el objeto va cambiando en base a ciertas determinaciones, no abandona sus determinaciones. Ahí sí es un movimiento correcto. ¿Alguien más? ¿Algún compañero? No, ya, seguimos. Bueno, compañeros, lo que nos queda nada más es hacer algunas reflexiones últimas sobre la cuestión de la sociología para Teodor Adorno. Y es la siguiente. ¿Cuál era el objeto de la sociología? La sociedad. La sociedad como objeto, ¿cuáles son su contradicción que aparece? Principal, el individuo o lo particular, en lo general. Individuo, con lo general, con la totalidad, con la sociedad misma, ¿no? Vamos a poner lo general. Lo general es algo que se le impone al individuo, lo que el individuo no se encuentra, se puede decir, identificado. Es algo que viene desde afuera, se le impone y que es incontrolable para él. Ese tipo de contradicción es lo que se presupone cuando hablamos de sociedad. Y como menciona Mao, que esa delimitación de esa ciencia particular se debe a la contradicción particular que aparece en el objeto, sucede que esta contradicción permite que siga existiendo sociología. ¿Qué pasa si nosotros acabamos con esa contradicción? ¿Qué pasaría entonces? El compañero Juan Pablo lo dijo en la primera sesión. ¿Qué pasa si nosotros acabamos con esta contradicción? ¿Qué pasa con la sociología? Desaparece. Desaparece, no tiene necesidad de existir. Y ahora, ¿cómo nosotros abordamos esto? Ya hemos visto que desde el aspecto teórico no podemos hacerlo. No se puede conciliar esto porque siempre vas a presuponer contradicciones. No se puede desde el aspecto teórico. Por fuerza, ¿desde qué aspecto lo tenemos que hacer? Práctico. Nosotros no ponemos el aspecto práctico porque estemos cansados de todo esto y queramos hacerlo por fuerza. Como dijo Juan Pablo, no es un deber ser, sino que se deriva necesariamente del análisis. Adorno menciona que del concepto, como dijo el mismo Juan Pablo, vamos más allá del concepto. De una reflexión teórica, nosotros vamos a derivar por fuerza la necesidad de transformación, de práctica. Y esta práctica se expresa como práctica revolucionaria. Si esta contradicción que aparece entre el individuo y lo general, o lo particular y lo general, o lo particular y la totalidad, o el individuo, el sujeto y la sociedad como tal, esa expresión, vamos a ponerlo aquí,
de la sociedad burguesa, que hemos derivado la ley del valor. Para que haya ley del valor, ¿de qué estamos hablando? De la imposición del valor de cambio. Y para que haya valor de cambio, ¿qué tiene que haber antes? Propiedad también. Para que haya propiedad tienen que haber clases sociales. Y aquí vamos. Ir contra esto. Si vamos contra esto, por fuerza vamos a ir eliminando cada uno de estos. Se va a eliminar esta contradicción y en el comunismo no aparece o ya no se necesita de sociología. La sociología desaparece porque las contradicciones inherentes a su objeto van a desaparecer. Y si desaparecen las contradicciones inherentes a la particularidad de su objeto, esa delimitación de ciencia no tiene razón de existir. Desaparece. Una reflexión más. ¿Qué aspecto de la mercancía tiene el aspecto principal en la sociedad burguesa? El valor de cambio. ¿Y entra en contradicción con qué? Con el valor de uso. El valor de cambio tiene el aspecto principal. Bacán, todo eso. Esto es una sociedad capitalista. Y en una sociedad comunista, ¿qué va a pasar? El valor de uso se va a imponer al valor de cambio en esa contradicción, y con el valor de uso llegamos al comunismo. Y por eso nosotros decimos, ¿no?, que en el comunismo la producción no va a ser para el incremento del valor, la valorización del valor, de capital, sino para satisfacer las necesidades de todos los individuos, donde se impone el valor de uso. Por eso Mao menciona que la transición del socialismo al comunismo es la transición de la etapa de valor de cambio, en el socialismo que se mantiene siendo las categorías capitalistas, a la etapa del valor de uso. ¿Se entiende? Voy a hacer dos reflexiones más, súper breves. ¿Qué pasa con el valor de cambio? Cada vez se generaliza más, ¿no? Va hacia su extremo. ¿Y qué pasa cuando una cosa va hacia su extremo? Se convierte en su contrario, se convierte en valor de uso. No solamente eso, vamos a la metodología burguesa. La metodología burguesa y propiamente la sociología empírica trata de ser objetiva, ¿no? Es la objetividad del método. Ellos buscan, como dice Adorno, la objetividad, pero no la objetividad de su objeto, sino la objetividad de su método. Y lo busca hacer recontra objetivo. Por ejemplo, las estadísticas, las encuestas. A ti te gusta el reggaetón, digamos. Ya. No me importa por qué te gusta el reggaetón. Yo no voy a apuntar tus razones. Solo me importa llenar este porcentaje, ese porcentual. Quiero ser lo más objetivo posible. No quiero nada de subjetividades. Esa objetividad del método la lleva hasta el extremo. ¿Y qué va a pasar? Se convierte en su contrario. ¿En qué se convierte? En un método subjetivo. Y este método subjetivo del sujeto hace que justamente el objeto se convierta en fetiche, en que nosotros, por el sujeto, deformemos el objeto. O sea, nuestro afán en la sociología empírica de tanto buscar objetividad nos lleva al extremo de la objetividad y se convierte en un contrario, en un método subjetivo. Termina el sujeto deformando el objeto, como lo hemos visto aquí. ¿Se entiende? Ya, eso sería todo, compañeros. Nada más. Gracias.